que la definición de sostenible es que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos y sin causar daño al medio ambiente. Cifra oficial del Ministerio de Medio Ambiente: cada año tenemos aproximadamente 4.500 muertes prematuras por exposición a material particulado 2.5. Son las partículas producto de la contaminación más fina. Y de ese es un 80% que directamente tiene que ver con la calefacción por leña en las ciudades del centro sur. ¿Se puede, por ejemplo, alcanzar arquitectura sustentable? Deberíamos pasarte, claro, del se puede, sí, se puede, pero también se debe. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida nuevamente a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy vamos a hablar de cómo la arquitectura puede convertirse en una herramienta para construir espacios más responsables, eficientes y conectados con su entorno. ¿Es posible diseñar viviendas que consuman menos energía, usen materiales sostenibles y mejoren nuestra calidad de vida? ¿Qué significa realmente hacer arquitectura sustentable en Chile y cómo se están formando hoy los profesionales que lideran este cambio? En este episodio exploraremos cómo minimizar el impacto negativo de la construcción y por qué ese objetivo no está reñido con el confort ni con la innovación. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a seguirnos para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Así que comencemos. Hoy nos acompaña Felipe Encinas, arquitecto y referente en el estudio de arquitectura sustentable en Chile. Felipe es arquitecto y profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en Ciencias por la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y es doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Su trabajo se enfoca en temas como eficiencia energética en viviendas, pobreza energética, política pública y sostenibilidad en el mercado inmobiliario. Además de su labor académica, ha participado en la discusión pública sobre la calificación energética de viviendas y en la actualización de estándares nacionales en eficiencia energética. Actualmente lidera investigaciones desde el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, el Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, CENAMAD, y participa activamente en el diseño de políticas públicas para construir de manera más eficiente, sostenible y justa. Gracias, Felipe, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente, Felipe. Gracias por aceptar participar en el podcast Curiosos. Y quiero partir con qué es exactamente la arquitectura sustentable y por qué es importante hoy. Mira, es una buena pregunta para comenzar, porque de alguna manera todos tienen ciertas nociones, ¿no es cierto?, de qué involucraría este concepto que en principio puede parecer tan amplio como el de la arquitectura, y agregaría también el urbanismo sustentable. Quizá una primera discusión casi semántica que podríamos hacer es la diferencia o la no diferencia entre los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, que muchas veces confunde, la gente dice es lo mismo o no, y la verdad, si uno va, por ejemplo, directamente a la RAE, va a poder encontrar, por ejemplo, que la definición de sostenible es que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos y sin causar daño al medio ambiente, ¿ya? Versus que sustentable, en la misma RAE, aparece más bien como defender con razones, tiene una ligera diferencia, pero en la segunda acepción dice que es sostenible. Entonces, en términos prácticos, siempre en España se ha usado ampliamente el concepto sostenible, las Naciones Unidas también lo recoge, pero en nuestra legislación, en Chile, se ocupa el sustentable. Por ejemplo, en el Comité de Ministros, el Ministerio del Medio Ambiente ocupa sustentable. Por lo tanto, es como el concepto que nosotros tenemos. En la universidad también lo hemos adoptado formalmente. Así que ese es como un poco el marco en que nos rige. Y ahora, buscando una definición como formal, precisa, me gustaría citar una que se construyó en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, en el CDEUS, que es bien bonita porque además recoge como múltiples miradas, muy interdisciplinaria, fue una discusión bastante larga, y en eso, y la cito con comillas, proceso a través del cual las comunidades florecen de forma armónica, tanto en las generaciones actuales como en las futuras. Y eso, el concepto suena hasta como poético, pero tiene un origen también desde el inglés, porque
En inglés se hace la diferencia. Por ejemplo, el blossom es como cuando la flor florece, ¿no es cierto? Como ese instante en que la flor florece, pero el to flourish como verbo, que es como el que tomamos nosotros aquí para este florecer, habla más bien de un proceso sostenido en el tiempo que lleva consigo el desarrollo y la prosperidad. Y por tanto ahí sí que incorpora siempre estas dimensiones que se hablan de la sustentabilidad, lo ambiental, lo económico y lo social, como tres pilares muy fundamentales. Y con respecto a lo otro que he mencionado, ¿por qué es importante hoy? Por una razón muy simple. Ya estamos en una triple crisis. O sea, muchas veces, probablemente la gente que nos escucha o nos está viendo tiene esta noción, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con el cambio climático, pero en realidad tenemos tres crisis. Crisis climática, cambio climático, biodiversidad y contaminación. ¿Ya? Estas tres cosas están en simultáneo y lo que nos compete a nosotros, en términos del sector edificación, viviendas, edificios, somos responsables de aproximadamente más de un tercio, es como el número grueso, más de un 30%, somos entre un 33, 37, dependiendo de la manera que se calcule, pero en términos de consumo de energía y de emisiones de CO2. O sea, el impacto que tenemos como sector y de nuestras edificaciones es muy importante. Eso a nivel Exacto, global. bastante alto. Exacto. Y Felipe, ¿y cuáles serían los principios claves para que debe seguir cualquier proyecto para que sea sustentable en su diseño? Ya haciendo esta introducción que tú ya mencionaste, de que son gran parte, más de un tercio de este punto atañe al tema de la arquitectura. Mira, en principio yo creo que es muy importante transmitir de que esto se debe entender no solamente desde el edificio mismo, sino en relación al barrio y la ciudad. ¿Ya? O sea, podemos diseñar un edificio con criterios de sustentabilidad, pero cómo se relaciona, por ejemplo, con el transporte, con la ubicación, con la desigualdad urbana, con distintos elementos que va a afectar también la relación con su entorno, impactos de todo tipo. ¿Ya? Y en ese sentido, yo te propongo también entender el concepto de arquitectura sustentable también como un proyecto cultural e incluso proyecto político. ¿Ya? Y no me refiero a la política partidista, esta cosa como del día a día, sino en la manera como abordamos como sociedad, nos damos ciertos consensos sobre, por ejemplo, la ciudadanía, qué es la ciudad, qué es el espacio público y qué es la sustentabilidad. O sea, la sustentabilidad es un concepto que además merece tener como un consenso público, cómo nosotros como sociedad lo entendemos de manera completa. Y por tanto, eso nos implica hacernos cargo de problemas sociales. O sea, cuando hoy día se habla del acceso a la vivienda, eso también es un problema nuestro, como desde la sustentabilidad. Nosotros tenemos que dejar de ser como los que llegamos a poner paneles solares, los que ponemos unas cosas verdes por ahí. No, pues estamos en esas discusiones como profundas con respecto a lo que significa la vivienda. Y abordar esto de la sustentabilidad tiene que ser, bueno, siempre un abordaje sistémico. O sea, tener perspectivas técnicas, sociales, ambientales, tener una ordenación espacial. Por eso te decía al principio, el barrio, la ciudad es muy importante. La planificación, cómo planificamos territorialmente. Tenemos que minimizar, bueno, por supuesto, minimizar los impactos materiales y energéticos, ya como algunas de las claves también. Y también muy importante otros dos aspectos que tienen que ver con la participación de las comunidades. Hoy en día se habla mucho del codiseño, pero eso también tiene que ser parte de la sustentabilidad, involucrarlas, ¿ya? Porque si no se producen ciertas disonancias después en el uso, muchas cosas que nosotros pensamos que van a funcionar desde el punto de vista, incluso desde la eficiencia energética, o sea, las cosas más básicas, por un mal diseño asociado como las personas lo van a utilizar, no funciona, termina no funcionando. Entonces el codiseño, la participación es muy importante, y lo otro, la base en ciencia. O sea, tenemos que diseñar también como arquitectos y arquitectas, pero con evidencia local, para poder evaluar los impactos y alinearlos también con una mirada más pública, más hacia la política pública. Excelente. Claro, porque al final hay que ver esto como un todo y no como algo que se construye de forma como autónoma. Entonces también te pregunto, ¿cómo podemos relacionar un poco el tema de la arquitectura con el confort de las personas que lo van a usar, de la gente que va a vivir ahí, que va a trabajar ahí? ¿Cómo podemos hacer ese mix para que esté todo bien balanceado? Sí, bueno, ahí el concepto de confort, bienestar es fundamental. Y bienestar tiene como varios alcances. O sea, tiene que ver con esto que tú mencionabas del
con el confort térmico, pero también entendido desde la salud. Y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante. O sea, realmente un dato para ilustrar la dificultad, el tremendo problema y desafío al mismo tiempo que tenemos, que según cifras oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, cada año tenemos aproximadamente 4.500 muertes prematuras por exposición a material particulado 2.5, que son las partículas Claro, un producto de tema la no menor. contaminación más fina, por cierto, que es la que entra al pulmón y te genera mucho daño. Entonces, muertes prematuras, o sea, es 4.500 personas al año que si no hubiera existido esta contaminación no se hubieran muerto. O sea, por lo tanto tenían enfermedades de base, pero es un impacto altísimo. Es tremendo, claro. Claro, y de ese es un 80% que directamente tiene que ver con la calefacción por leña en la ciudad del centro sur. Digamos como Rancagua hacia el sur. Y claro, entonces, muchas veces cuando la política pública la diseñamos también a veces desde Santiago, sin entender las realidades locales, podríamos decir, ya, pues entonces la solución de esto es prohibir la leña, ¿no es cierto? Porque si el problema lo causa, hay que prohibir la leña. Y en realidad no, porque aquí lo que hay que hacerse cargo es justamente como tú partías la pregunta, es la vivienda, ¿ya? Es la edificación. Porque no sacamos nada con prohibirlo si en realidad hay fenómenos asociados a lo que nosotros en la cadena llamamos la pobreza energética. O sea, con dificultad de acceso a poder mantener condiciones de confort, de poder tener una provisión constante y de calidad de energía al interior de las viviendas. Entonces, claro, hay un tema de acceso a la energía que si la sacamos de un día para otro, las leñas, generamos un impacto tremendo en la población, ¿ya? No podemos decir las personas que tienen niños pequeños, que reemplazan de un día para otro, que más no van a tener el financiamiento para poder abordarlo. Entonces, la clave es la vivienda. Es entender, por ejemplo, que el mejoramiento de la vivienda va a hacer que, por ejemplo, pueda mantener este confort de manera más sostenida, con una temperatura incluso mayor, con menor consumo de energía. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, en el reemplazo de calefactores y ese tipo de cosas. Claro, Felipe, y ya que estamos hablando del tema de la construcción en sí, los materiales que se pueden emplear, ¿hay alternativas sustentables, viables acá en Chile? ¿Son muy costosas? ¿No son de fácil acceso? ¿Cómo estamos ante ese escenario? Mira, los materiales son fundamentales. O sea, dentro de esta ecuación que estamos hablando del rol de los distintos elementos que tenemos, los materiales son fundamentales por dos cosas. Porque, bueno, habitualmente uno siempre lo asocia más a la operación de los edificios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concepto que nosotros ocupamos es envolvente térmica, ¿no es cierto? Que es lo que envuelve por ejemplo, una vivienda, que es por donde en invierno perdemos calor, ¿ya? Claro, nosotros lo asociamos con tener, por ejemplo, materiales más aislantes, mayor cantidad de aislantes, nos ayuda a perder menos calor y, por tanto, nos ahorramos calefacción, dicho en simple. Pero hay otro elemento que es muy importante que tiene que ver cómo se construye ese material, ¿ya? O sea, el pasado, no solamente de aquí hacia adelante, sino hacia atrás. Y para construir esa envolvente, ese material, ese hormigón, esa madera, ese panel, ¿no es cierto?, se requirió energía y se requirió, y se emitió CO2, ¿ya? Entonces son dos elementos en la construcción de estos materiales y por tanto las aproximaciones más globales, más holísticas con respecto a la sustentabilidad, te dice, oye, te tienes que hacer cargo de eso, ¿no es cierto?, de las emisiones de CO2 de tu material y cuánta energía. Y eso es bien como bonito entenderlo más, porque te cambia un poco el paradigma de pasar de siempre estar pensando de que la solución van a ser construcciones nuevas, súper tecnológicas, o de alto desempeño, sino más bien cómo aprovechamos lo que tenemos, cómo rehabilitamos y recuperamos. O sea, ese es un principio súper importante. Y también, bueno, y si hay que construir edificaciones nuevas, por ejemplo, en vivienda, que es un tema, o sea, tenemos que construir muchas viviendas, tenemos materiales que minimizan estos impactos. Y ahí, por ejemplo, tenemos la madera, que es un recurso renovable, que lo tenemos en nuestro país y que es bien importante mencionarlo. Nosotros en el centro de la madera, recién estamos haciendo encuestas sobre la percepción de los usuarios y hay un cierto grupo que tiene una resistencia con respecto incluso al aporte que la madera puede tener al cambio climático. Entonces es muy importante también en avanzar en ese tipo de cosas y mencionar de que siempre, claro, la madera va a ser sustentable en estas condiciones, pero también con la trazabilidad y con una certificación del manejo de las plantaciones de los bosques. Perfecto, perfecto. Y Felipe, y te quería mencionar, ¿cuánto va a ir variando el tema de
de que puede influir el diseño arquitectónico en el consumo energético de una vivienda. O sea, ¿qué tan importante, qué tan esencial es esto para que la gente lo entienda? Si nos puede explicar este punto. Mira, es que es muy importante. Siempre estos temas los abordamos de manera bien interdisciplinaria. Estamos aquí, no sé, pues, arquitectos, ingenieros, una serie de disciplinas, ¿no es cierto?, que se relacionan con esto, pero el diseño es muy importante incluso desde el momento como de la hoja en blanco. O sea, hay una decisión como muy simple, pero muy importante, que es la orientación. O sea, tú cómo orientas la vivienda, el edificio. O sea, que una cosa como bien básica, pero una vivienda bien orientada, ya hiciste como gran parte de Eso, la pega, por decirlo en términos coloquiales. marca un punto, claro, marca un desde. De- Claro, entonces, es que, una ¿cómo ventaja. pasar de llegar después? Por ejemplo, como ya, mira, el edificio está listo ya, entonces ahora hay que empezar a ponerle dispositivos, sistemas activos, que sí, ayudan y todo el cuento, pero sí, siempre está esta cosa de partirlos antes, meter los criterios de sustentabilidad lo antes posible, o sea, el momento inicial del diseño, de las primeras líneas, de cómo configuro, cómo armo como la organización, los volúmenes, el porcentaje, por ejemplo, de porcentaje vidriado versus muro, las ventanas, o sea, todo ese tipo de criterios. Y ahora dejo acá la pregunta también, que es algo que, por ejemplo, nosotros los estudiantes, cuando ya, por ejemplo, tengo estudiantes del Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía, que tenemos acá en la escuela, y después cuando empiezan como a meterse en estos temas, eh, nos devuelven la pregunta, como, profe, ¿y por qué en realidad la arquitectura es sustentable? ¿Por qué no toda la arquitectura debería ser sustentable? Porque en realidad como que es necesario. Y es súper buen punto, Claro. po. Y ahí, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué le dicen ustedes? Así como que sí, vamos gradualmente porque las condiciones todavía no dan para que todo sea sustentable. ¿O cuál es lo que ustedes comentan desde el punto de vista académico? Claro, o sea, debería, totalmente. O sea, deberíamos, y a ver, y si ya caminamos desde la arquitectura, la ingeniería, la política pública, o sea, todos los que estamos en esto, sería como en el fondo nuestra aspiración, ¿no es cierto? Que hay como la línea base que consolide el tema de la arquitectura sustentable, pero todavía nos falta mucho. Y en eso, por ejemplo, el rol de estudiantes, de próximos arquitectos y arquitectas, quizás se tiene que hacer cargo de la crisis climática, pero con todo, que vengan con esta sensibilidad, con esta comprensión, es muy importante. Claro, y Felipe, eso quería consultarte. Los desafíos que va a existir en Chile para aplicar de forma masiva criterios de sustentabilidad en la construcción. Mm. Claro, tú ya lo estás mencionando, o sea, obviamente ustedes están trabajando actualmente en este escenario, pero tienen que venir otras generaciones y tienen que hacer el relevo. ¿Cómo van a ser esos desafíos para este Chile de 5 a 10 años más? Mira, aquí hay bueno, el rol que tiene la regulación, la política pública es bien fundamental. Y aquí, cuando tú hacías la introducción, hablabas de que se puede, por ejemplo, alcanzar arquitectura sustentable. Deberíamos pasarte, claro, del se puede, sí, se puede, pero también se debe. ¿Ya? Y ahí el rol de la política pública es bien importante. Yo creo que, a ver, nos desafía a todos como país también empezar como a definir como hojas de rutas muy claras, a tener como un timing, o sea, un tiempo de la regulación más preciso. O sea, debería ser siempre estar revisando lo que tenemos cada 5 o 7 años. Y en realidad en eso, en los últimos tiempos, no hemos alargado mucho más. Entonces, la crisis climática nos lo está empujando, y que tiene que ser todo mucho más rápido, además. Felipe, y ahí ¿en qué escenario estamos? Los que quizás no conocemos mucho de este tema a profundidad, en términos de políticas públicas y regulaciones para avanzar esta construcción más responsable, más sustentable. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo es el escenario que estamos viviendo en estos momentos en términos de políticas públicas? Mira, un resumen muy breve, solamente de temas de vivienda. Eh, Tenemos dos etapas de lo que se llama la reglamentación térmica. La primera el año 2000, que fue solamente como de techo. Una segunda que incorporó temas de ventanas, muros, etcétera. Y ahora recién estamos realizando una actualización de esta segunda etapa. O sea, vale decir, 18 años después. ¿Ya? A mí me tocó participar en el estudio que realizamos esto, que lo lideró el profesor Waldo Bustamante, y lo hicimos el año
2013, ¿ya? O sea, esto se demoró 12 años. Y en 12 años, la verdad, nosotros, sí, a ver, es un avance, está bien, pero deberíamos estar hablando de otras cosas, porque todavía esta actualización, o sea, de 12 años atrás, que tampoco me parece, oye, que en realidad era muy avanzada, por eso se demoró tanto. No, mira, que era buena idea, más o menos son los estándares que tenía Portugal en los años 90, con un PIB muy similar al de Chile, ¿ya? 3 años atrás. Y hoy en día deberíamos estar hablando de, por ejemplo, las islas urbanas de calor, de lo que va a pasar con el calor, con el sobrecalentamiento, con el cambio climático. Y todavía estamos con criterios básicos de aislación, de invierno. Y por eso, pues, o sea, Claro, de como que verdad recién se tenemos está que... tocando esos temas, claro. No es Mm, como una política integrada, sino que está como recién incipiente. Claro, y es verdad. O claro, sea, es difícil, es como que uno piensa, ¿cómo puedo avanzar lo más rápido posible con los recursos que también uno maneja en términos de país? Entonces, claro, siempre es como un reto, como que siempre lo sí, estamos como pillando entre sí, una etapa y la otra. Entonces, claro, ese es el reto que tenemos, bueno, yo creo que no solamente en arquitectura, sino mm, que como país en totalmente. general. Felipe, y bueno, ¿cuáles han sido estos aprendizajes, quizás que ya lo están mencionando un poco, pero que has sacado en tu trabajo, en estos proyectos de certificación energética para viviendas en Chile? Aparte del tema del tiempo y de ir avanzando quizás más lentamente, ¿cuáles han sido otros aprendizajes que has tenido durante tu carrera de arquitectura? Mira, con respecto específicamente a la certificación, nosotros participamos en esa discusión pública, que ahora está convirtiendo lo que se llama la calificación energética de vivienda, que para que se hagan una idea es como el logo que aparece en la etiqueta que está en los refrigeradores, ¿ya? Que en los artefactos en la casa que uno lo va a comprar y tiene como unas letras y como una etiqueta con colores, así como del semáforo, como de Exacto, rojo o verde, ¿ya? claro, tiene letras que más eficiente, menos eficiente, eso es como que va viendo. Claro, y eso ahora va a ser obligatorio para todas las viviendas nuevas que se vendan, ¿ya? En Chile. En Europa eso está hace mucho rato para venta, para arriendo, incluso para viviendas existentes, ¿ya? Pero aquí esto es nuevo y va a empezar a ser obligatorio ahora ya muy, muy próximamente. Y si algo que nosotros aprendimos, yo creo, del proceso de esta discusión, estuvimos en la Comisión de Energía y Minería del Senado para plantear esto, es que no basta con la certificación. O sea, en esto es súper importante decirlo, o sea, no hay balas de plata, o sea, uno piensa, oye, vamos a poner estas certificaciones, se nos va a arreglar todo. No, o sea, es necesario incluir un concepto que se llama como un mix de política pública más incentivos privados, ¿ya? O sea, tampoco podemos pensar que todo se va a solucionar desde el Estado. Tenemos que poner, o siguiendo esta típica analogía de la política pública como del garrote, o sea, del garrote a la zanahoria, no puede ser puro garrote, no puede ser siempre como solo regulando, tenemos que incorporar los incentivos y en eso, por ejemplo, el mundo privado, la banca también a través, por ejemplo, de algo que en Europa ya está muy consolidado, aquí ya empezó, pero también hay que tirarlo con fuerza, que son los hipotecarios verdes, asociados con financiamiento, ¿no es cierto?, para la adquisición de una vivienda, pero asociado también con la sustentabilidad de esta, ¿no es cierto?, con créditos que permitan como ser sensibles también a ese tema. O sea, hay un desafío como bien, bien, bien como importante. Felipe, y ahí hay un ejemplo tangible, concreto, que es el nuevo estadio del Club de la Universidad Católica, que se ha promocionado como el más sustentable del país, uno de los más sustentables de Latinoamérica, y que hay mucho uso de la madera también. Entonces, como que también es un punto importante de que nuevas construcciones, en este caso el deporte, y que va a ser un multipropósito, está enfocado en esa línea de lo que estamos hablando, como que va en ese camino. Entonces, no sé si tú tienes Sí. algo que quieras comentarnos sobre un proyecto que igual va a ser, quizás puede marcar un hito importante en la construcción, no solamente deportiva, sino de construcción en general en Chile. Mira, a ver, en general es buen punto el que tocas, porque dentro de este mix de aproximación que hacíamos a la política pública, el tener como edificios ejemplares es bien importante, ¿ya? Y eso Es tiene que ver estimulante, me con imagino. totalmente. Y a veces, mira, pasa que cometemos el error de pensar de que todos los usuarios son iguales. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, uno dice, ya, ¿cómo estimulamos la arquitectura sustentable? Ya, vamos a hacer una campaña comunicacional. Y pensamos como que todo el mundo le va a llegar el mensaje igual. Po, y no, y es completamente equivocado.
uno tiene que diseñar mensajes, bueno, la política lo tiene como muy claro eso, pero mensajes particulares para ciertos grupos. Y tal cual tú dices, por ejemplo, tener edificios ejemplares, hay un cierto grupo de la población que se va a sentir, encima, hay un tema como del deporte, vida sana, o sea, no puede ser como varios cruces como argumentativos, como Claro, o que sea, apuntan va a en albergar ese sentido. deporte, música, eventos culturales, sociales. Entonces, como el hecho de que sea multipropósito va a llegar a diferentes públicos, como tú dices, y son diferentes mensajes que llegan y que se traspasa también a la Entonces, comunidad. verlo, claro, verlo para algunas personas va a ser muy significativo. Para otras, por ejemplo, hay que enfocarlo desde el punto de vista pragmático. Por ejemplo, ¿ya usted cuánto se puede ahorrar, por ejemplo, los gastos comunes si hace tal modificación en su vivienda o adquiriendo tal vivienda? No sé, que es muy claro, muy pragmático, costo-beneficio. Y otras personas es una cosa más emocional, más sensible, más de preocupación con el medio ambiente. Entonces, hay públicos distintos, pero es importante ir paso a paso como en todas estas dimensiones. Felipe, ¿y cómo estas resistencias que podemos encontrar o que tú has encontrado más comúnmente al tratar de promover la arquitectura sustentable? ¿Cuáles son estas resistencias más comunes y cómo se pueden abordar como para que no quedar solamente ahí en ese diagnóstico solamente? Claro, mira, quizás el problema es que no hay tanta resistencia, en el sentido de que claro, la sustentabilidad se convirtió como en algo como hasta un cierto cliché, ¿no es cierto? Como una cosa políticamente correcta, de que no, pues nadie te va a decir que está mal, ¿no es cierto? Es como tiene una cosa de aceptación social, y claro, y el problema es cuando los conceptos empiezan a significar todo, como que al mismo tiempo no significan nada, ¿no es cierto? Como que pierden su significado. Ahora, cuando, claro, uno hace ya como la bajada más específica, proyectos, incorporando estos aspectos de sustentabilidad, claro, la principal barrera, como resistencia, como el casito que ponías tú, es técnico. O sea, hay un tema de los costos. ¿Cuánto cuesta esto? Los costos marginales. Claro, O sea, ¿cuánto eh, cuesta más sobre un proyecto normal, por decirlo de alguna manera? claro. Esa consulta es muy común, es como decir, ya no, sustentable es caro, como que todavía está mucho esa mentalidad. Y tiene cierto sentido, o sea, evidentemente incorporar mejores estándares de envolvente o de sistema de lo que sea va a incorporar un costo adicional, ¿no es cierto? Con respecto a lo Pero que eso podría ser quizá un proyecto a base. corto plazo, pero eso a corto plazo, quizá a largo plazo los beneficios son mayores, no sé. Totalmente, o sea, mira, nosotros siempre en estos temas de política pública y todos los estudios lo hacemos siempre con evaluación económica y lo hemos abordado tanto incluso privado y social, ¿ya? De los dos aspectos. Social, por ejemplo, el estudio este que hicimos lo abordamos desde el impacto en salud, porque el primer tema que tocamos, que era súper importante, o sea, la cantidad de plata que el Estado se ahorraba, ¿no es cierto?, por impactos de salud al incorporar mejoras térmicas es bien significativo. Pero incluso desde de cualquier vecino o vecina que quiera incorporar, por ejemplo, paneles solares, fotovoltaicos hoy en día en su casa, por ejemplo, pucha, están súper rentables. O sea, en eso también el avance tecnológico permitió una masificación de esto y en términos de una evaluación privada, ¿no es cierto? Ya el porcentaje de años en que se recupera la inversión ha bajado muchísimo. Ahora, claro, por ejemplo, en un proyecto nuevo inmobiliario, muchas veces este costo marginal, claro, cuando uno lo pone dentro de un crédito hipotecario a 30 años, no sé, claro, y como que este monto que no es tanto inicial, como que se amplía, ¿no es cierto? Ahí, claro, empieza como a ser más difícil de abordar. Y claro, y finalmente la gente, por ejemplo, cuando comprar una vivienda, o sea, compra lo que puede comprar, o sea, y siempre hay un límite que tiene que ver con un cuarto de los ingresos presentes futuros, familiares, siempre un cálculo. Entonces, claro, a veces ese límite, como hasta dónde puedo llegar, como por ejemplo con esta compra y cuánto uno puede meter esta sustentabilidad dentro del proyecto, es una línea como fina que ajustar. Sí, Jay Felipe, ¿tú crees que hay un aumento en la demanda por viviendas sustentables en el mercado inmobiliario chileno? ¿O solamente se rige al final un tema económico y es lo que se está mencionando, como que solamente se compra lo que se puede pagar? O igual hay un interés, por último, una inquietud de decir, oye, me gustaría tener una vivienda Mm. sustentable en vez de algo que puedo pagar solamente. Eh, Mira, a ver, eh, la pregunta es un poco sí y no, ¿ya? O sea, hay demanda, sí, ya, más bien en algunos nichos específicos.
Mira, nosotros lo hemos monitoreado bastante. De hecho, tuvimos un proyecto Fondesit del año 2013, ¿ya? Donde era precisamente temas de, le llamamos atributos de sustentabilidad en el mercado inmobiliario, caso particular de Santiago, ¿ya? Y ahí incluso logramos con bastante precisión definir cuál fue como el pic de los atributos inmobiliarios, ¿ya? Que fue nosotros lo consignamos como encontramos que entre el año 2011 y 2013, los temas de sustentabilidad como que emergieron en Chile. Y en la promoción inmobiliaria, que es algo que siempre nos ha interesado mucho, o sea, estar mirando como la promoción, o sea, la publicidad inmobiliaria, cómo se La presentan los discusión, proyectos, claro. claro, entró con mucha fuerza. Y en ese momento incluso publicamos como una noticia en este diario de negocios Pulso, que hablaba de cómo este mundo se abría, y una noticia como bien optimista, que fue publicado en el 2014, ¿ya? Pero 3 años después, el 2017, seguimos en contacto con el periodista y todo, y publicamos una noticia que era un poco desalentadora, porque 3 años después, este auge como que había bajado, Pagado ¿no un es cierto? Se poco. había diluido. Ya. Y ya no, en la promoción no era de mucho interés, como que fue una especie de boom y se terminó como aplanando. Y eso, claro, habla un poco de como situación un poco líquida en la que estamos y como, bueno, pasa también que algunos de estos atributos, por ejemplo, que fueron muy fuertes en un momento, que era el doble vidriado, claro, después en un cierto momento empiezan a convertirse en ciertos nichos de mercado como una línea base, o sea, los proyectos ya lo empiezan como a adoptar, ya no es tan diferenciador, pero diría que hoy en día sí todavía los temas como de atributos, eficiencia energética, sustentabilidad, son relevantes, pero en algunos nichos de mercado, incluso en algunas áreas geográficas como específicas. Perfecto. Felipe, para ir cerrando esta interesante conversación, te quería preguntar en qué investigaciones estás actualmente y cómo esperas que estos proyectos puedan impactar el futuro de nuestras ciudades. Mira, bueno, siempre estamos trabajando como en varias líneas de investigación en relación con estos temas. Eh, por un lado, bueno, seguimos trabajando, creo que ya veníamos de unos 5 años atrás, temas de pobreza energética, que es una condición bien particular como la manifestación de la vulnerabilidad, pero a través del acceso y la calidad de la energía, ¿ya? Y que tiene que ver con las condiciones de confort interior, cómo la gente está calefaccionándose, ese tipo de cosas. Y estamos con un caso de estudio en Bajos de Mena, en Puente Alto, con mucha entrevista a habitantes que incluso en procesos de erradicación, en una política habitacional, están en viviendas de mayor estándar energético. Y estamos viendo cómo sigue un poco también esa adopción, y también como la política pública, por ejemplo, a veces tiene esta cosa como que ya te entrego tu vivienda como llave en mano y terminamos. Pero en realidad es necesario también procesos de acompañamiento, en estos casos de incorporar, fomentar aspectos comunitarios, de cohesión social. Eso por un lado, y más apuntando al sector privado, estamos estudiando un fenómeno muy actual que tiene que ver con la digitalización de la vivienda entendido como activo financiero. O sea, con esto me refiero a estos nuevos tokens, ¿no es cierto?, para fomentar como el acceso a la vivienda. Hoy día se habla como de la tokenización, ¿no es cierto?, como a través de estos elementos digitales poder adquirirlo y que muchas personas entren a esta lógica, que tiene una cosa como positiva, ¿no?, en el planteamiento original, que es como democratiza un poco el acceso a la vivienda. Si no puedo comprar una precisamente para invertir, compro como un fragmento, ¿no es cierto?, de la vivienda. Pero por otro lado, y que es lo que nosotros queremos identificar bien, es qué es lo que pasa si es que en realidad la vivienda se nos desmaterializa, porque esto se convierte en una cosa digital, y probablemente eso tiene como el impacto de que el proyecto técnico, o sea, lo que estamos hablando ahora, de la orientación, de las ventanas, de la ubicación, de todos esos aspectos de arquitectura, también se desmaterializa, también pierden importancia. Entonces eso es algo que estamos como viendo qué impacto puede tener hacia el futuro. Excelente, Felipe. Bueno, te quiero dar las gracias por esta interesante conversación y bueno, te quiero invitar a nuestra primera sección que es Toma Nota. En esta sección Toma Nota te voy a pedir recomendaciones prácticas para profundizar en lo que hemos conversado. Entonces, ¿qué nos podrías comentar en términos de recursos como libros, no sé, algún documental, algún sitio web, lo que sea, para quienes quieren saber un poco más o entender más sobre la arquitectura sustentable y cómo aplicarla en su entorno? ¿Qué recursos nos puedes recomendar? Y, no sé, bueno, tú estás involucrado también en varios cursos diplomados, entonces también puede ser alguna mención por ahí.
Sí, a ver, como acceso simple, porque todo esto, claro, en tema artículos científicos, esos son más difíciles de acceder. En la página web de CEDEUS pueden buscar, hay hartos como policy paper, que son como bajadas para política pública, y también hay muchos de recomendaciones, que eso también están pensados para un público en general y que abordan de manera como bien amplia los distintos aspectos de este desarrollo urbano sustentable, ya sea desde la vivienda hasta otros que tienen que ver más con barrios, con transporte, un tema de bicicleta. Está como bien entretenido para que también la gente pueda como visitarlo. Tenemos, bueno, nuestra escuela, el Diplomado de Arquitectura Sustentable, ahí está enfocado de una manera bien profesional, bien precisa, ¿no es cierto? Como para arquitectos, arquitectas y gente del mundo como de la edificación, del rubro de la construcción, para que tengan herramientas, ¿no es cierto? Para poder manejarse en este mundo. Y quizás dos proyectos de arquitectura, para que puedan como verlo, que son bien distintos. Uno que, por ejemplo, el Burgos Net Zero de Cristian Izquierdo, que es un proyecto muy nuevo de vivienda, súper interesante, el primer edificio carbono neutral de Latinoamérica, y es como para entender quizás las discusiones más contemporáneas que está habiendo con respecto a esta implicancia de cambio climático que hablábamos, sobre todo al principio. ¿Qué significa esto que sea carbono neutral, edificio de madera prefabricado? Y otro que tiene varios años atrás, que también es de madera prefabricada, pero se realizó para vecinos, vecinas, familias afectadas por el aluvión del 2015 en Chañaral. Ese fue un proyecto que él mismo le denominó los primeros barrios ecosustentables, que fue bien importante como eso, que marcó un hito. Ese se desarrolló en el contexto del Centro de la Madera, de acá de la universidad, con Juan José Ugarte como arquitecto y su equipo, y tiene también varias cosas como interesante, una perspectiva, como un aterrizaje más, como un abordaje más social, ¿ya? Cómo también se puede construir como un conjunto habitacional, ya un poco más grande, con distintos aspectos que tiene que ver hasta como con el paisaje. Excelentes recomendaciones, Felipe. Y bueno, te quiero invitar a nuestra última sección, que es la última pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, sino es que es para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Entonces, ¿qué pregunta tú les dejarías para que puedan seguir reflexionando sobre el tema que hemos estado conversando hoy, la arquitectura sustentable? Mira, hemos hablado harto como de la política pública y los desafíos que se presentan. Y este año estamos en un año electoral, que bueno, siempre como que presenta como una ventana de oportunidad. Dice, oye, este es el momento como de plantear como ciertos temas. Pero muchas veces, claro, uno ve que a veces se carece de tener como una discusión como más seria como de política pública. Entonces, yo invitaría a la gente quizás como a reflexionar, como a pensar desde su realidad personal. O sea, yo, mi familia, mi entorno, mi amigo, ¿qué creen ustedes qué necesitarían ustedes o le pedirían a la política pública para generar un cambio, para, como dicen política, mover la aguja, ¿no es cierto? Para adoptar algunos de estos principios de la arquitectura sustentable desde su propia realidad. O sea, estoy interesado en comprar una vivienda, o en realidad quiero arrendar, o tengo una vivienda y la quiero mejorar. ¿Qué necesitarían como apoyo desde el Estado, municipio, ministerio o también del sector privado? Súper, excelente. Ahí queda una buena pregunta para nuestros oyentes. Y por último, quiero preguntarte, si la gente quiere saber más de ti, quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál es el mejor camino, cuál es la mejor vía que pueden hacer para que puedan tener alguna comunicación contigo, Felipe? Sí, bueno, puede ser directamente al correo. Mi correo es bien simple, felipe.encinas, con mi nombre y apellido, @uc.cl. Pero si entran, por ejemplo, a la web de CEDEUS o de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, también aparecen los contactos. Y encantado, en realidad, de poder responder cualquier duda o seguir como conversando en estos temas. Claro, bueno, y también recordarles que tú eres parte del diplomado de arquitectura sustentable, también del magíster de la Escuela de Sí, Arquitectura. Entonces, ahí hay mucha formación que pueden de repente observar o ser parte si es que están interesados. sí, efectivamente. Ahí aparecen como, bueno, todos estos temas, incluyendo incluso hasta los más amplios. Hay esta discusión que ponemos ahí, más todas las herramientas como este bagaje en torno
como la sustentabilidad en la arquitectura en específico. Así que, bueno, Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Una conversación bastante entretenida, interesante, que da para mucho más, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que te agradezco y gracias por aceptar la invitación. Ya, pues no, pues muchas gracias a ti, un saludo también a quienes nos están viendo, escuchando. Perfecto, gracias Felipe por aceptar la invitación y bueno, y eso es todo por hoy en este capítulo de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa es producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas, puedes ingresar a www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y a Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este capítulo, por favor síguenos y no te pierdas de ninguno de nuestros episodios. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca. Hasta luego.